Hoy por hoy. 9:49 en la mañana. Vamos a darle los buenos días ahora al doctor José Antonio Cisneros, médico, PhD en Ingeniería Biomédica. Doctor, buenos días, gracias. Buenos días, feliz día, ¿cómo están ustedes? Bien, un placer, como siempre, el que esté con nosotros. Doctor, rápidamente quería mencionar, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, afirmó en la mañana de hoy que ya dio negativo de 2 pruebas consecutivas de COVID-19, luego de haber estado en cuarentena, tras haber confirmado que había dado positiva a la enfermedad el pasado 30 de noviembre. Agradeció a todo el mundo por su preocupación e hizo énfasis, ¿no?, en que ella y su esposo, el doctor Robert Cava, tuvieron síntomas moderados y que fueron de los afortunados. No todo el mundo tiene esa misma suerte. Quería comenzar un poco por ahí, doctor. Sabemos el tema del sistema inmunológico, que es importante, depende del sistema inmunológico de cada persona. También la edad es un factor importante y las enfermedades preexistentes. Pero personas que tienen condiciones muy similares, ¿por qué a todo el mundo no le afecta por igual? ¿Eso depende de la carga viral? Depende de la carga viral, depende también de la situación en el momento en que la persona esté, si está muy sana o está afectada de ansiedad, de angustia. Fíjate que estas no son condiciones preexistentes como tal, pero por ejemplo, si tú estás muy estresado por trabajo... O sea, son emocionales, las condiciones emocionales también afectan. Ese tipo de cosas te hace más proclive a todo tipo de enfermedades y más en particular a las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Está claramente establecido desde hace muchos años porque en muchas personas puede, sobre todo hasta las mismas personas que van a ir a cirugía, se complican más si están ansiosas antes de la cirugía que si están relajadas y tranquilas. Entonces, lo mismo puede aplicar a la virosis, la carga viral. Y hay un elemento que tomará varios años establecer, se ha hablado incluso de los grupos sanguíneos, pero también hay un elemento, obviamente, lo estamos viendo ahorita de las vacunas, la parte de la biología molecular del DNA de cada uno. ¿Cuáles son esos switches en el ADN de cada persona que lo hacen más proclive o no a que el virus entre a la célula y produzca eso? Y la otra es la parte del sistema inmunológico, que aunque tiene que defenderte, acuérdate que también las personas que se complican por esto son personas que desatan una tormenta inmunológica contra ellos mismos. Se transforma el COVID en una suerte de enfermedad autoinmune, donde las defensas tuyas, además de atacar el virus, atacan en demasía a tu propio tejido pulmonar, y entonces terminas tú esencialmente grave por el trabajo de tus propios anticuerpos. Esa es una de las razones por las cuales la dexametasona, el esteroide este que se usa para reducir la respuesta inflamatoria, ayuda a salvar la vida. Claro. Estaba leyendo, doctor, bueno, sabemos que los niños tienen normalmente un sistema inmune más fuerte, que han sido menos afectados por el COVID-19, por lo que se infectan menos y la mayoría suelen ser asintomáticos, afortunadamente. En cuanto a ser vectores, es decir, transmitir la enfermedad, ¿el niño puede ser portador del virus sin haber contraído la enfermedad, ser asintomático por completo, no tener ningún tipo de síntomas, sin embargo, sí transmitirlo? Sí, pues eso se pensó al principio, se pensó que los niños eran simplemente portadores asintomáticos como eran los adultos, que no desarrollaban la enfermedad, pero que se han hecho estudios y sí, pues claro, hay virus en el moco nasal de muchos niños que están en la escuela. Sin embargo, a medida que se reabrieron las escuelas, no ha sido tanto la infección o los brotes epidémicos producto de infecciones ocurridas en la escuela. O sea que todavía están entredicho el papel relevante de los niños infectando adultos, porque al abrirse las escuelas, si es verdad que hay tanta prevalencia de esto, la cantidad de personal adulto, maestro, personal que trabaja en las escuelas, que ha podido haberse infectado a partir de los niños como vector, no ha sido tal, ¿no? Y tampoco hay mucha evidencia de que haya habido familiares
te estoy hablando de casos masivos, pues, de brotes masivos en urbanizaciones donde se abrió la escuela y la urbanización a las 2-3 semanas ya la mitad de los habitantes de esa zona donde se abrió la escuela ya tenían el COVID, y uno podría pensar, bueno, los muchachitos la adquirieron en la escuela y la llevaron a la casa. Eso no ha pasado. Los casos más bien son individuales. Doctor, el local... Ha pasado es, Sí, no, iba a decir, localmente nosotros vimos con nosotros el viernes al superintendente, y una de las cosas que él le presentó al Buró de Escuelas en la reunión que tuvieron la semana pasada, ¿no? Es detalles específicos sobre el rastreo que ellos han hecho en las escuelas, probando ese punto, ¿no? Que en otros lugares, pase lo que pase, pero aquí en el condado de Miami-Dade, aunque han cerrado escuelas, no hemos visto brotes basados en la apertura de las escuelas, ¿no? Pero dicho eso, el superintendente también le escribió una carta al gobernador pidiéndole que por favor reconsiderara su posición de los trabajadores esenciales para incluir a los maestros y a los empleados en la primera ronda de las vacunas. Y te quería preguntar sobre eso en particular, porque uno de los componentes más controversial de la reunión del panel de Pfizer la semana pasada fueron los 3 votos en contra, porque se le está dando la vacuna a los niños que tienen 16 y 17 años sin hacer estudios sobre los adolescentes, ¿no? Y 3 de esas personas que votaron que no dijeron que, bueno, votarían que sí, sí cambiarían a los 18. Tomando en cuenta lo que sabemos de los niños, ¿por qué esta decisión a nivel de Pfizer de incluir los niños de 16 y 17 sin data sobre el impacto que pudiera tener la vacuna en esos grupos? Fíjate, aquí hay varios elementos, ¿no? Porque la argumentación fue más o menos la siguiente. En el protocolo, por razones de seguridad del protocolo, porque no se sabía si la vacuna iba a ser segura, no se incluyeron muchos adolescentes, ni mucho menos niños, ni mujeres embarazadas. ¿Estás entendiendo? Porque obviamente, imagínate que no hubiera funcionado, hubiera sido desastroso. Entonces, digamos que la fase 3, esa fase de 40,000 personas que fueron vacunados con placebo y con vacuna real, se hizo sobre una población, creo que de más de 20 años. El criterio de inclusión en el protocolo era de más de 20 años. Entonces, los resultados fueron, bueno, excelentes. Efectividad 90%, mínimo riesgo, prácticamente no hubo efectos adversos importantes. Entonces, ahora sobre la base de la cobertura, se piensa, lo que argumentan que aunque no había adolescentes, la diferencia biológica entre un muchacho de 16, 17 y 18 años no es mucha. Entonces, no hay razones biológicas para justificar que la bioquímica y el comportamiento biomolecular celular de un muchacho de 17 años es mayor que el de 18 o 16. Lo mismo. Lo que pasa es que estadísticamente no fue probado. Entonces, hay científicos muy rigurosos que dicen, si no lo has probado, no deberías incluirlo. Y hay otros que dicen, mire, el riesgo es mayor de que ese muchacho de 16 años se infecte, vaya a su casa, infecte al abuelo, y entonces tengamos un muerto más sin necesidad, simplemente por no darle una vacuna a un muchacho que potencialmente podía ser un vector, cuando sabíamos de antemano. Entonces, todas estas decisiones se toman en lo que se llama riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo de vacunar? ¿Cuál es el beneficio de vacunar? El riesgo de vacunar a un muchacho de 16 años, o de no vacunar a un muchacho de 16 años versus uno de 18, no es mayor riesgo para el muchacho, pero sí es mayor riesgo para las personas que van a estar expuestas al muchacho, a la persona. Claro. Entonces, en este caso, los cautos dirían, bueno, vamos a vacunar a todo el mundo porque ahorita lo que necesitamos es prevenir que haya personas que mueran de esto después de la vacuna. Ahora, los otros, los puristas, que serían los rigurosos, dirían, científicamente, hasta que tú no me pruebes a mí que la gente entre 15 y 17 años puede tener esa vacuna con igual efectividad y seguridad que los demás de 18, yo no doy mi voto. Tú sabes, eso se presta, en todas estas reuniones hay aspectos que tienen que ver más bien con las personalidades y los criterios, y eso es lo bueno, así tienen que ser las reuniones, que haya siempre voces divergentes. Ahora yo digo una cosa, aquí no hay que esperar mucho, esta vacuna se está probando masivamente en Gran Bretaña, o sea que de aquí a 3-4 meses, o antes incluso, ya vamos a tener estudios enormes de millones de personas de cómo les ha ido con la vacuna. Entonces, bueno, y también, doctor, tenemos que mencionar que los estudios de Pfizer siguen.
ellos siguen a las personas que están Continúa. participando, no, que no salió a lo ahora determinado. además una recomendación, personas con historial de alergias que se abstengan de tener la vacuna hasta que se terminen una serie de investigaciones, porque parece ser que ha habido algunos problemas con personas alérgicas o con historial de alergia. Una última pregunta, doctor. Desafortunadamente tenemos que irnos, pero una última pregunta. Tenemos, se habla de la vacuna, de las pruebas, de todo eso. Tenemos los protocolos, realmente el proceso está bien diseñado de cómo va a ser esto de ahora en adelante. Se habla de 3 fases, quién va a estar en la primera, en la segunda, en la tercera, todo eso está claro. ¿Cómo se va a llevar a cabo todo esto? Yo hablaba la semana pasada con una periodista en Reino Unido. Ella me decía que, por ejemplo, allá existe lo que es un padrón de salud donde todos los ingleses, mejor dicho, todas las personas de Gran Bretaña tienen que estar dentro de ese sistema de salud y ahí tienen alfabéticamente con edades y una serie de características cada una de las personas. Eso aquí en Estados Unidos no existe. ¿Cómo se haría ese proceso? ¿Usted cree que está realmente todo programado para que se vayan cumpliendo esas fases? Yo no lo creo, yo no lo veo. Bueno, chicos, yo pensé que sí. Es más, yo pensé que primero tuvieron tiempo, porque esto no lo dijo Pfizer ayer. O sea, que ellos han tenido tiempo para planear todo el proceso de distribución y la FDA y el CDC ya establecieron los criterios éticos y de tipo pragmático para la distribución y las prioridades de la fase de la gente que se va a vacunar. Pero estoy viendo noticias como la de hoy, donde el gobernador de Santis dice que él piensa que una sola dosis es suficiente, porque no hay suficiente dosis para el estado de la Florida. Entonces tú dices, bueno, pero espérate, aquí se va a dejar que cada gobernador y cada alcalde decida a quién le va a dar esto y a quién no lo va a dar y cuántas dosis se van a dar. Ya eso no lo había decidido el FDA y el CDC. Vamos a regirnos por una política nacional coherente, porque si cada uno va a hacer lo mismo que pasó con la parte de mitigación del COVID, que cada gobernador, unos impusieron mandatos, otros no impusieron mandatos, otros hicieron lockdown. Entonces vamos a tener el mismo desastre que tuvimos con la parte de mitigación del COVID, ahora lo vamos a tener con la mitigación de la vacuna. Totalmente de acuerdo. Más adelante, por cierto, voy a darles algunos detalles y números específicos de una desconexión que hay entre la recomendación de lo que está haciendo el equipo de trabajo de la Casa Blanca. Al frente está el vicepresidente Pence, por cierto, y lo que es la oficina del gobernador DeSantis aquí, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Hay omisiones que parecen en ocasiones tener más un carácter político que un beneficio de salud. Doctor, un placer. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros y también tenemos que mencionar que esta semana es el panel de Moderna. Seguimos con la próxima vacuna, ¿no? Gracias, doctor. Feliz día. Gracias a usted, padre. Doctor José Antonio Cisneros, médico, PhD en Ingeniería Biomédica. Vamos a la pausa.